Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Primera parte del capítulo. Capítulo 3. Cham estaba sentado a solas bajo una luz tenue en sus aposentos, en uno de los muchos campos de entrenamiento subterráneos desde donde dirigía su guerra de guerrillas contra el Imperio. Tenía varias de estas bases escondidas por Ryloth. Se había pasado años construyendo un ejército, cultivando una red de colaboradores, consiguiendo naves y armamento, preparando los cimientos para un gran golpe. Y ahora, aparentemente, había llegado una oportunidad. Una oportunidad más grande de lo que jamás hubiera podido esperar. Estaba sudando. Observaba el mensaje descodificado que tenía en la mano. Incluso después de desencriptarlo, el mensaje le parecía extraño. OFT en ruta C/diagonal 1 y 2. Transporte 1D. 10DS. Lo volvió a descifrar, asegurándose de haberlo entendido. Orn Frithia volvía a Ryloth. Iría acompañado por el emperador Palpatine y Lord Vader. Vendrían en un destructor estelar dentro de 10 días. Lo estaba leyendo correctamente, pero no tenía ningún sentido. Aquello olía a trampa. Llamó a Isbal por el comunicador. Necesitaba su opinión. Isbal vino inmediatamente, con mirada inquisitiva. Cham le enseñó el mensaje desencriptado. Se relamió los labios mientras leía. Entonces se quedó mirando a la pared, pensando. «No es posible, ¿no?», le preguntó Cham. «¿Cuándo ha llegado esto?» «Hace una hora, a través de los canales habituales». «¿Es fiable?», preguntó Isbal. «¿La fuente?». «Sí, aunque quizá esté mal informada». «Exacto», dijo ella. Sentía que le palpitaba una vena de la frente. La tenía hinchada desde que oyeron a Vader matando a Pac en el secuestro que acabó mal. Isbal le devolvió el papel del mensaje. Sus lecus se balanceaban expresando irritación. «Quizás sea incorrecto, o una trampa». «Tiene que serlo». Cham arrugó el papel y lo quemó en la llama de la vela del escritorio. «Eso pensaba yo». «Pero, ¿y si no lo es?». «Es una oportunidad». Isbal resopló, caminando de un lado a otro de la habitación, negando con la cabeza, con las manos en los dos blásteres que llevaba en el cinturón. «El destructor estelar tiene sentido si vienen», dijo Isbal. «El peligro es la nave insignia de Vader». «Pero, ¿por qué iban a venir?». «Eso es lo que no cuadra». «¿Vader y el emperador vienen juntos al borde exterior?». «La única vez que están juntos en un mismo sitio es en Keraskent». «Aquí el problema es el porqué. Necesitamos un porqué». Cham se quedó mirando a la llama de la vela, pensando en Pac. «No lo sé. Quizá para darle una lección a Morse. ¿Una demostración de fuerza? Nuestros ataques han reducido enormemente la producción de especia». Se refería al raíl refinado, extraído de las incontables minas de Ryloth. El Imperio utilizaba esta especia y todos sus derivados para incontables propósitos, especialmente en las divisiones médica y científica del ejército imperial. «Quizá vengan a sustituir a Morse», especuló Isbal. «¿La querrán sustituir por Dra?». «Eso sería útil, pero», dijo Cham, negando con la cabeza. «No. Si Morse cae, Valkyrie caerá con ella. Él no lo ve, pero no podrá mantenerse en su sitio si Morse cae». Isbal estaba empezando a formarse una teoría. ¿Traerán más soldados de asalto? Han reclutado a muchos colaboradores y combatientes, pero no son soldados de verdad. Son novatos en busca de aventuras. Quizá vengan con más tropas de élite, para afianzar su dominio y controlar la producción de especia, quizá, pero, ¿un solo destructor estelar?
¿Para el emperador y Vader? Es un destructor estelar, Cham. Piensa en lo que estás diciendo. Sí, pero, me apuesto lo que quieras a que la flota está esparcida por toda la galaxia, dijo Isbal. Había dejado de caminar y ahora estaba mirando a la pared, con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos, como si esperara el momento de asestar un golpe decisivo. O quizá el emperador no quiere venir con una gran flota por miedo a que la gente reciba el mensaje incorrecto. No quiere que parezca que les tiene miedo a esos ridículos revolucionarios de Railot. Necesito que seas la voz de la razón, Isbal. Yo ya me estoy inclinando demasiado en una dirección. Sí, pero quizá haces bien, dijo Isbal. ¿Y si le estás dando demasiadas vueltas al tema? Cham, ¿cuándo se han equivocado nuestras fuentes? Imagina que hay una docena de motivos que no podemos ver y nos pasamos el tiempo intentando descubrirlos. A fuerza de darle vueltas, se nos podría escapar la oportunidad. Si yo le estoy dando demasiadas vueltas, tú le estás dando demasiado pocas. Estamos hablando de gente muy astuta. ¿Y si nos están obligando a salir de nuestro escondite? Incluso los hombres más astutos cometen errores, afirmó Isbal, volviendo a caminar de un lado a otro. Además, no tienen ni idea de las fuerzas que tenemos a nuestra disposición, Cham. Hace años que actuamos como una pequeña banda de terroristas, revolucionarios, le corrigió Cham. Revolucionarios. Pero tenemos naves, cientos de soldados, armas pesadas. Se trata del emperador, de Vader y Tia. Vader, Cham. Piensa en lo que le hizo a Pac. Cham tenía pesadillas recurrentes sobre Pac. Siempre se levantaba respirando con dificultad, convencido de que se estaba ahogando. No necesito que me lo recuerdes, Isbal. Pero estamos luchando por un Railot libre, no para derrocar al imperio. Isbal se detuvo y se lo quedó mirando. ¿Y no es lo mismo? ¿Qué? Es lo mismo, Cham. Si queremos un Railot libre, entonces necesitamos derrocar al imperio. O al menos debilitarlo. Necesitamos que ardan fuegos por toda la galaxia. Entonces quizá nos dejen en paz. Quizá. Cham no estaba de acuerdo, pero daba igual. Eliminar a Vader y al emperador serviría para enviar el mensaje que Cham siempre había querido enviar: ocupar Railot tiene un precio demasiado alto. Por mucha especia que haya. De acuerdo, dijo Cham. Vamos a empezar a hacer planes y a avisar a las células. Pero todavía no haremos nada, Isbal. Lo digo en serio. No diremos una palabra de más. Vamos a ver si Belke nos informa de algo. Si me comunica que Vader y Palpatine vienen, entonces sabré que nos están tendiendo una trampa. ¿Y eso por qué? Belke nunca nos daría la oportunidad de atacar a Vader y al emperador a menos que se lo ordenaran. Es ambicioso, pero no suicida. Isbal asintió con la cabeza. Tiene sentido. Vale, entonces ya puedes empezar. Si Belke se pone en contacto conmigo, te lo haré saber. Isbal le dedicó una media sonrisa y salió de la sala como si tuviera miedo de que Cham cambiara de opinión. Cuando Isbal se fue, Cham se quedó sentado en su escritorio, planificando cómo se lo diría a Belke. El oficial imperial estaba a punto de recibir una sorpresa desagradable. Como tenía por costumbre, Valkyrie reutilizaba el trayecto en transbordador de Railot a la luna más grande del planeta para ordenar sus pensamientos. Además, ensayaba la expresión facial que ponía cada vez que hablaba con la Moff Morse. Estaba sentado a solas en el espacioso compartimento de pasajeros y ensayaba diversas expresiones posibles para ocultar el desdén que sentía por ella. Nos estamos acercando a la luna, coronel, anunció el piloto por el comunicador. Informe a la Moff de que nos acercamos, Frun, respondió Belke. Sí, señor. Frun era uno de los hombres de Belke. Uno de los cientos de soldados cuya lealtad había conseguido a base de favores o de chantaje. La Moff Dolian Morse, perezosa y descuidada como era, había dejado la ocupación de Railot en manos de Belke. Y Belke no había perdido el tiempo. Había colocado oficiales de confianza en muchas unidades imperiales. Oficiales que no le eran leales a Morse, ni siquiera al imperio,
sino a él. Y los soldados harían lo que les ordenaran sus comandantes. Los soldados de asalto eran un problema, evidentemente, pero en Railot no había muchos soldados imperiales procedentes de la academia. En esencia, Belke disponía de un ejército en la sombra al que podría recurrir cuando llegara el momento adecuado. Moff Balcodre, dijo, probando cómo sonaba el título de la misma forma que ensayaba expresiones faciales. Nada de coronel o general. Moff. Algún día. Resultaría fácil desacreditar a Morse, pero Belke tenía que hacerlo de modo que él quedara bien. Y ya tenía planes en movimiento para hacerlo. Aterrizando, señor, informó Frun. Belke se levantó y comprobó el estado de su uniforme, limpio y planchado, con los dobleces tan afilados que podrían cortar un trozo de carne. Los zapatos brillantes. La insignia de rango a la distancia reglamentaria exacta respecto al cuello. Se quitó el gorro, se alisó el pelo y volvió a ponerse el gorro. Belke le prestaba una gran atención a los pequeños detalles. Detalles que otros pasaban por alto. Así evitaba volverse descuidado. Y tenía demasiados secretos como para permitirse descuidos. El transbordador descendió sobre la plataforma de aterrizaje exterior y Belke pulsó un botón para abrir la puerta. Arrugó la nariz ante ese aire tan húmedo. Olía a vegetación. Unos árboles de 40 metros de alto rodeaban la plataforma de aterrizaje. De sus grandes ramas colgaban innumerables ramas más pequeñas, gruesas como brazos humanos. Esos millares de lazos vegetales eran el paisaje predominante en la luna. El aire estaba lleno de los chillidos y aullidos de la fauna local. Las copas de los árboles eran tan altas que bloqueaban la visión del elegante centro de mando de Morse, construido con los trabajos forzados de Twi'leks. En la plataforma de aterrizaje le esperaba un joven oficial subalterno, cuyo nombre Belke había olvidado, acompañado por 3 soldados de asalto, que le saludaban mientras Belke bajaba por la rampa. El saludo del joven oficial era bastante descuidado. Belke le devolvió el gesto con firmeza y eficiencia. La MOV no ha podido recibirle en persona, dijo el oficial subalterno. Porque estará embriagada de especia, pensó Belke, sin decirlo. O demasiado ocupada con sus esclavas Twi'leks. Le conduciré hacia ella. Porque es demasiado perezosa para caminar hasta aquí, pensó Belke. Pero se limitó a decir, muy bien, teniente. 3 cazas ala V les pasaron por encima volando bajo. El característico zumbido de sus motores en la atmósfera rompió temporalmente la cacofonía de la fauna local. Belke ya había empezado a sudar a causa de la humedad de la luna cuando llegó a la zona climatizada del lujoso centro de mando de Morse, más parecido a la villa de un noble de Naboo que a unas instalaciones imperiales. Belke estaba de mal humor por culpa del uniforme sudado, y apenas respondió al saludo de los soldados de asalto que hacían guardia delante de las puertas principales de la villa. Unos ventanales enormes permitían contemplar las amplias extensiones de jungla de color viridiana. Por todas partes había muebles de bordes redondeados, mesas de madera pulida, butacas, sofás y divanes mullidos. El conjunto daba una impresión de blandura que resultaba muy adecuada para la personalidad de Morse. Todas las mesas estaban decoradas con las esculturas de piedra típicas de los Twi'leks que, según Belke tenía entendido, no eran más que pedazos de roca tallada de forma natural por los vientos de Railot. Las sirvientes Twi'leks se movían por los salones como espectros de color verde claro. Morse elegía solo a Twi'leks de piel verde clara para su servicio doméstico. La MOV se negaba a llamarlas esclavas, pero ninguna de ellas podía irse. Su piel hace juego con los árboles del entorno, le había dicho una vez Morse a Belke. Los soldados de asalto se separaron y se colocaron en sus puestos de guardia en el interior, mientras el joven oficial llevaba a Belke hacia el patio central al aire libre de la villa, donde Morse pasaba prácticamente todo el tiempo, mientras Belke hacía todo el trabajo en el planeta. El patio estaba cubierto por una cúpula transparente retráctil que dejaba entrar la luz ambiente. En este momento, la cúpula estaba completamente abierta y cientos de insectos de colores brillantes y del tamaño de un puño revoloteaban por el aire del patio, procedentes de los árboles de la jungla.
Un pequeño camino transcurría entre flores de colores, matorrales y versiones en miniatura de los árboles del planeta. Cuando Belke encontró a Morse, le pareció tan blanda y recargada como la decoración de la villa. Estaba sentada en un banco cerca de una fuente, en el centro del patio, enfrascada en una conversación con un hat. El hat parecía una babosa de 3 metros de largo con una piel arrugada y curtida. Todo su cuerpo se convulsionó en algo parecido a una carcajada. Belke necesitó un gran esfuerzo para contener una expresión de repulsión. Hizo una fotografía mental del hat y la archivó en el armario que era su mente, con la intención de investigar más tarde todos los registros de sus desplazamientos. Si implicaba a Morse en una conspiración con los Hat, que participaban en numerosas actividades criminales, tendría una herramienta más para desacreditar a la MOV. Morse alzó un dedo para indicarle a Belke que no se acercara hasta que hubiera acabado su conversación con el Hat. Observándolos, Belke quedó sorprendido con las similitudes entre los dos. La mujer y el alienígena parecían salchichas demasiado rellenas, solo que Morse estaba envuelta en un uniforme arrugado en lugar de piel curtida. Sus ojos acuosos y su expresión vagamente distendida indicaban que estaba embriagada de especia. Los ojos acuosos y la expresión distendida del hat indicaban que era un espécimen típico de su raza. ¿Quién es ese?, le preguntó Belke al oficial, en voz baja. Nazi el Hat, un enviado de llave. Ninguno de los nombres significaba algo para Belke, pero los archivó igualmente. ¿Qué tiene que ver el imperio con los Hat?, preguntó. El oficial no respondió. Belke no insistió. Mientras tanto, el Hat y la mujer reían al unísono. La risa del Hat era inesperadamente aguda. Entonces, Morse le hizo un gesto a Belke y al oficial para que se acercaran. Acérquese, Belke, dijo Morse. Después se dirigió al oficial subalterno. Teniente, acompañe por favor a Nazi a su nave. Y asegúrese de que reciba 3 cajas de vino de té. Sí, señora, dijo el oficial. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.